pero que si hay una reacción oportuna y adecuada del gobierno, suponemos que esta medida de fuerza puede ser levantada antes que se llegue, o sea, más vale prevenir que lamentar, pero que vamos a ver qué es lo que sucede. Justamente nos encontramos con el profesor Takuri, que es el secretario del SUTE Huamanga, ¿no? Secretario regional. Muy bien, profesor, muy buenas tardes. Muy buenas tardes y buenas tardes también a toda su audiencia, vasta audiencia, porque es conocida el prestigio y la imparcialidad que tiene la emisora y vuestro programa. Bueno, existe ya una gran preocupación de parte de toda la comunidad educativa, ¿no? Estamos hablando de padres de familia, los mismos estudiantes, la población en su conjunto, ante una probable huelga que le dicen ustedes que es la continuidad prácticamente de la anterior. ¿Cómo van las tratativas con el gobierno de modo que pudiera conjurarse esta situación? Bueno, nosotros debemos dar a conocer a toda la población ayacuchana que siempre hemos mostrado nuestra voluntad de diálogo. Desde la huelga concluida los primeros días de septiembre del 2017, para octubre hemos cruzado documentos para decir que los temas que han quedado pendientes y los que todavía tenían que resolverse, lo podíamos resolver en una mesa de diálogo, de tal manera que poco a poco ir avanzando estas temáticas. No nos hicieron caso en octubre, noviembre, diciembre. En enero se volvió a cursar, otros documentos se cursaron en febrero, hicieron caso omiso. Eso se ha dado a conocer a las bases a nivel de todo el país, y obviamente dijeron que si no quieren resolver hablando, dialogando, buscando salidas, como lo que nosotros decimos, hay tiempos de paz, y en tiempos de paz se puede avanzar, se puede lograr acuerdos, pero ellos hicieron caso omiso, oídos sordos, y cuando ya las bases acuerdan huelga, recién empiezan a tomarnos en cuenta, empiezan a decir que se puede solucionar o no. Nosotros estamos llanos y le hemos dicho, el día lunes hemos tenido un diálogo con el ministro de Educación. Se le ha puesto, se le ha explicado, porque hemos estado desde las 5 de la tarde hasta las 9:30 de la noche, hemos ido explicando los puntos que quedaban pendientes y los temas que tenemos que dialogar y organizarnos y poder juntarnos. Le hemos ofrecido que los maestros, a nivel de los sindicatos, a nivel de las bases, podemos juntar y hacer que nuestra calidad educativa pueda mejorar, que nos aliemos para hacer que esto se desarrolle, pero no, tienen una óptica de buscar una evaluación con y criterio de despido, con criterio de despedir a la mayor cantidad posible de maestros. Tienen una idea, por ejemplo, yo le expuse el tema al ministro, le dije, señor ministro, en Ayacucho se ha iniciado un proceso agresivo de racionalización. ¿Qué es esto? Que cuando en un grupo, en una comunidad, en una institución, lo más alejado tal vez, hay 9 niños de primer grado, otros 10 niños de segundo grado, los están juntando. Normalmente está cada uno con un profesor porque es un grado distinto. O sea, 2 grados en un solo salón. En un solo salón, y de los 2 está quedando un solo profesor para que se haga cargo en un solo día, en un solo salón, para ser más claros, que dicte un solo profesor. Y al otro profesor tremendo. Lo estás racionalizando. Dicen que económicamente es una mejor distribución, llevar al maestro. Le estás quitando el derecho a una educación de calidad a ese niño, porque es pobre, porque es de una zona altoandina. ¿Vas a cometer ese atropello? Es injusto. Se le dijo al ministro, lo vamos a revisar. Vamos a verificar si las formas como se están llevando a cabo son las más adecuadas. No, señor, está sobre nuestras narices. El día viernes y el día sábado se están empezando a entregar las resoluciones de reubicación a los docentes para racionalizarlos a otro lugar. Por ejemplo, eso está sucediendo actualmente en Cangallo. Ya tienen cronogramado la racionalización, que para mí es un genocidio educativo, porque el niño es pobre, porque el niño no tiene capacidad para decir, oigan, ustedes los adultos no pueden defendernos cuando yo niño, o claro, tengo que crecer yo para reclamar de otras formas. Entonces, esas son injusticias, o sea que nosotros el ministro no podemos se refiere a que
Se va a investigar, Se va a investigar, pero se va a investigar con un criterio de que mañana pasado, si ya están elaborando la racionalización, ya están elaborando la resolución del maestro, ¿de qué serviría que se investigue? ¿Va a retrotraerlo? No Bueno, lo va a tal vez retrotraer. Ahora, profesor Taguri, ¿cómo va el asunto de representatividad del gremio del SUTEP? ¿Todavía siguen con esto? Porque el gobierno también está con que nosotros vamos a conversar con el gremio formalmente inscrito, más no otras representaciones. ¿Cómo va este asunto? Bueno, en un principio nosotros, terminada la huelga, las bases han solicitado que se organice un nuevo bloque en la que se denominaba la federación, y habían voces y voces en las que inclinaban para ese lado. Hay otras regiones que dijeron que no, que sigamos siendo sindicato, pero este tema de la legalidad, uh, cuando es una voluntad política, conveniencia política, si quiere mañana te lo legaliza, o si quiere lo dura 100 años para no legalizarlo. Pero ¿cómo va ahora? Entonces, el tema es un proceso en el cual se está haciendo las gestiones correspondientes, las documentaciones, que eso va a demorar o veremos qué pasa, pero está en un proceso de legalización de la federación. Obviamente. Pero eso de la federación, ¿qué significaría? ¿Un paralelo al CEN? Más bien sería la autenticidad de la dirigencia, porque el CEN es, diríamos así, solo nombre y solo dirigentes. Pero ahora bases tienen periodos también de elección, ¿no es cierto? El CEN cada qué tiempo debe renovarse. Ellos han cambiado el estatuto, ahora ellos renuevan cada 3 años. Cada 3 años. O sea, supuestamente ellos tendrían ¿hasta cuándo? Ellos tienen hasta 3 años, nosotros tenemos 2 años. ¿Cuándo cumplirían sus 3 años? Bueno, ellos, según dicen, van a cumplir a fines del 2019, Alfredo Velázquez debería culminar, pero ellos nunca van a llamar a elecciones universales, porque sería lo más sano, ¿no? ¿Y eso no les está generando un problema en el diálogo con el gobierno? Cuando le conviene, busca legalidad al gobierno. Claro, cuando no le conviene, justamente tienen una posibilidad de poder manejar, como se dice, las cartas, porque se les da, dicen, un momentito, ustedes no están legalmente o formalmente reconocidos, esto sí, y con ellos negocian. ¿Cómo se llama? Pedro Castillo, creo. Así es. ¿Ya? Pero seamos también más prácticos. En el proceso de la huelga del año pasado, sin tener la legalidad, si no hemos tenido la legitimidad porque nuestras bases nos reconocen a la organización y a los dirigentes, hemos logrado tantas cosas y han quedado pendientes muchas otras. Entonces, no hemos tenido necesidad de tener la legalidad en ese aspecto. Simplemente hemos hecho llegar nuestra voz de protesta, los pedidos, y se han establecido. Por lo menos ahora hay alimentación para los estudiantes de jornada escolar completa. No para todos, pero ya se empezó. Eso es logro de la huelga. Entonces, la legalidad depende del gobierno. ¿La legalidad le da a quién? ¿A su amigo o a su enemigo? Él va a querer tener legalidad con su amigo porque le va a permitir implementar sus normas. Y para nosotros nos va a hacer difícil la legalidad porque saben que nosotros estamos pidiendo lo que corresponde a una buena educación. Profesor, ¿cómo ve usted el panorama? ¿Tenemos una llamada? Por favor, póngase los audífonos. Vamos a comunicarnos. Aló, muy buenas tardes. Buenas tardes. Sí, le escuchamos. Gracias. Yo saludo la decisión de los profesores. Es justo. El pueblo consciente está con ellos. Ellos en el fondo están luchando por los pobres, la alimentación, la gratuidad. Entonces, ¿qué cosa de legitimidad vamos a esperar ese grupo del CEN? Ellos son unos ayayeros con el gobierno. Por tanto, señor dirigente, el pueblo consciente está con ustedes. Sigan adelante. Gracias. Bien. Bueno, legitimidad sí es lo que tienen más bien, ¿no? Lo que faltaría es la legalidad. Pero, en fin. Entonces, ahora la situación pareciera como que ya no va a haber tiempo como para que o si todavía dentro de esta semana el gobierno pudiera implementar algunas medidas, hacer transferencia de recursos, retrotraer esas resoluciones. O sea, ¿es posible que todavía se pueda conjurar este problema o no? Vamos a ver después de esta otra llamadita. Aló, muy buenas tardes. Muy buenas tardes, señor. Qué bien que estén tocando lo que es de la educación. Mira, nosotros no nos damos cuenta de que en la UGEL, en lo que es administrativo, parece que la señora Ruth Guamaní hace lo que quiere. ¿Quién ha investigado a esa señora? Y saben todos los profesores. Porque esa señora saben de plazas.
Saca a un profesor, mete a otro profesor. A otros trabajadores de igual manera mete. ¿Pero qué? ¿A cambio de qué, señor? A ver, ¿por qué no investigan a ese señor que trabajan en esa área? Bien, bueno, y son casos particulares, ¿no? O sea, situaciones que se presentan en la región. Entonces, profe, ¿cómo lo ve? ¿Cómo ve el panorama? Hasta el último momento el profesor Pedro Castillo le dijo, señor ministro, esta es una muestra de que nosotros tenemos la voluntad de dialogar y, si es posible, de evitar la huelga. Le estaremos esperando hasta el día 17 de junio para que usted dé un camino a la solución a nuestros problemas, porque a partir del 18 de junio ya será otra cosa, porque ya las bases estarán. Y no espere decirnos, dejen su huelga y recién dialogamos. Ahora, cuando no hay huelga, estamos pidiendo diálogo y soluciones. Nosotros, aún así, abrigamos esperanzas de que en estos días puedan llamarnos a una nueva reunión, indicando que de los 8 puntos que se habían pedido, mínimamente habíamos dicho que podíamos llegar a un acuerdo en 3 puntos y poder establecer los más prioritarios. Así es. ¿Podemos mencionar alguno? Sí, precisamente. Un tema fundamental que nosotros hemos establecido es que se detenga el proceso de evaluación. Ya se ha criticado arduamente el ¿Por qué es tema. tan prioritario en el sentido de que se deje de lado eso? en ¿No hay principio, otros que son más prioritarios, como es el caso, por ejemplo, que están mencionando de una racionalización irracional, o de repente la falta de cumplimiento sobre los recursos que les deben por deudas acumuladas, cosas como estas? ¿Por qué es primera prioridad el problema de la evaluación? El sentido, la intención de la evaluación. Tanto lo hemos criticado a las rúbricas de evaluación como instrumento, que se han dado cuenta que ellos ahora han modificado, han quitado, han cambiado. Entonces, estaba demostrado que aplicando esas rúbricas de evaluación, la mayor cantidad de maestros iban a ser desaprobados. Pero ya han adecuado Todavía hay errores grandes, errores grandes. Ustedes pero han muy contribuido aparte, con esa rúbrica permite hacer que al maestro se despida. Despidiendo a los maestros, ya los colegios van a quedar sin quienes defiendan, porque todos tendrían que terminar siendo contratados, y al contratado normalmente en una situación privada, ya los van a tener de alguna manera mucho más, diríamos así, atados de manos para cualquier reclamo, y luego van a pasar a la privatización de la educación. Aun cuando muchos critican que no, que ahí está en pleno proceso. Entonces, despido maestros, a colegios van a quedar sin defensa, los papás serían los únicos que tendrían. Pero no se va a despedir a todos los profesores, pues, ¿cómo? O sea, no funcionarían los colegios, los centros educativos. No funcionarían porque van a tener que ser contratados. Demasiado tenebrosa ya la cosa. Deberíamos tener cuidado porque esto ha pasado en Chile. Y ahora Chile, después de 30 años, quieren volver a una situación de una educación pública. En México, hace 10 años han empezado con la famosa, porque en todo país van hablando de que estamos en un proceso de reforma, han empezado a votar a los maestros, han empezado a privatizar y otra vez han salido a la huelga. Actualmente México está en plena huelga. Ellos quieren hacer retroceder y que ya no se privatice, sino que vuelva al Estado. O sea, en todos los países. Pero nosotros estamos privatizar la educación en el Perú es prácticamente imposible. Cuando uno ve por la parte sana, sí es verdad. Pero en la parte correcta que el ministerio tiene, de acuerdo a lo que nos ha dicho, van a empezar por las asociaciones público-privadas. ¿Qué es las APPs? Entonces dice, el gobierno pone terreno, pone lo que tenga como local, y la empresa privada pone para lo que es materiales, equipamientos o algunas mejoras, y empieza a ver la parte de la pensión. Es decir, al principio le van a decir, pero ¿no están viendo ustedes un cuco donde no lo hay? Es que los ejemplos a nivel... Porque tendría que cambiarse la Constitución, por ejemplo, para que pueda dejar de ser pública y es de prioridad. Pero en la Constitución, en la Ley de Educación, ¿qué dice? La educación es un servicio público. Claro. ¿Y antes qué era?
Es un derecho. Era un derecho. No, la Constitución lo establece. Por eso. Pero Y cuando es pública, se aplica, la educación es pública y gratuita, dice. Cuando lo provee el Estado. ¿Se da cuenta? Pero desde luego que sí, pues no, Por porque eso. la parte privada no. Es Obviamente. que nosotros conllevamos una educación, una economía social de mercado donde se convive la parte privada con la pública, pero es obligación elemental del Estado el que impartir la educación pública gratuita. Y entonces, ¿por qué cerramos los colegios cuando están haciendo estos procesos de desracionalización? A ver, vamos a ver eso. Aló, muy buenas tardes. Sí, buenas tardes. Quisiera participar sobre el tema. Sí, adelante, le estamos escuchando. En principio, comentar sobre lo que se menciona privatización. La privatización está en proceso y no como se pretende percibir. Por ejemplo, miren, tenemos la educación superior más privada de América Latina. 142 universidades tiene el Perú. De esa totalidad, 91 son privados, solamente 51 son públicas. Entonces ha demostrado que América Latina, el Perú tiene la educación superior más privada de América Latina. En lo que respecta con la ley 882, que faculta la creación de colegios, academias privadas, sabemos que a nivel nacional hay gran porcentaje de colegios y academias privados y está ganando espacio. Entonces, ¿cuál es la estrategia de lucha del Estado con respecto a la privatización? Es pretender de hacer ver al pueblo que la educación pública es pésima. Como es pésima, indirectamente promueven, están diciendo que la privada es mejor, facultan que se creen colegios privados y los estudiantes van yendo a colegios privados, los papás que ven que la educación pública es mala, van enviando a sus hijos a privados. Mayoría de los profesores que conozco tienen sus hijos en colegios privados y hacen huelga. ¿Qué tal inconsistencia, incoherencia con la práctica y la teoría, ¿no? Pero entonces eso no es política del gobierno, sino de los propios profesores. Y otra cosita, miren, el dirigente que está ahí en su emisora dice que defender la educación pública para los hijos del pueblo, pero en realidad con su práctica promueve la educación privada. Por ejemplo, le hicieron huelga a partir de marzo, y de acuerdo a reportes del Ministerio de Educación, el 28% de los estudiantes ya están en colegios privados. O sea, de cada 128 para este año se han pasado a colegios privados. Entonces, yo le pediría a estos amigos que sean un poco más coherentes con lo que dicen, que no traten de sorprender al pueblo, a la opinión pública, ¿no? Muy bien. Bueno, a ver qué dice el profesor. Usted está promoviendo la privatización y está sorprendiendo a la población. Bueno, un poco salvando y pidiendo disculpas a mi familia, que tengo que hacerlo público, ¿no? Bueno, mis hijos han terminado la secundaria en el colegio Mariscal Cáceres. Mis hijos que tengo, mi último hijo que está en primaria, está en el colegio Mariscal Cáceres. Pero no hay otros hijos por ahí que no reconocidos. Gracias a Dios yo mantengo la coherencia en ese aspecto. Defiendo y los tengo a mis hijos estudiando en la educación como quien pública. dice, tiene moral para decirlo. Vamos a la última llamada, ¿ya? Vamos a, porque ya se nos va ganando, se nos va yendo el tiempo también. Aló, muy buenas tardes. Señor periodista, ¿cómo está usted? Muy buenas tardes. Permítame, por favor. Sí, siga, adelante. Muchas gracias. Saludar a la vasta audiencia de esta prestigiosa emisora. Definitivamente soy padre de familia y estoy indignado como muchos padres de familia que año tras año siempre se recurran a situaciones como estas, perjudicando la educación clara de nuestros hijos. Yo digo, ¿por qué estos maestros, dirigentes, así como tienen la facilidad de ir a los medios de comunicación para hacer su elocución, etcétera, ¿por qué no convocan a una reunión a los padres de familia, ya que somos 3 estamentos en la educación: padre, alumno y profesores? Entonces, ¿por qué no nos demuestran con bases? ¿Por qué no nos demuestran con documentos, con normas de que se va a privatizar la educación, señor?
¿Por qué huyen los maestros? ¿Por qué cuando ellos se les da la gana, les antoja, ellos pueden paralizar cuantas veces quieren al año y cada año? Y nunca son capaces de rendir la cuenta a los padres de familia de cómo ha ido la reunión, en qué quedó, señor. Esto no puede consistir así, señores padres de familia, señores apafas. Nos pongamos a reunirnos, a coordinar esto. Esto no puede ser cada año perjudicando la educación de nuestros hijos, en forma especial a los que están terminando el colegio. Recuperan el clase y nunca recuperan. Cuando inician las clases, señor, los llenan de asignaturas a nuestros hijos. Nuestros hijos tienen que amanecerse hasta la 1, 2 de la mañana haciendo tantas asignaturas que el maestro ha dejado. ¿Eso es recuperar? Eso es falso. Por favor, entonces no cambiemos. Edúquenos, maestros, por favor. Enséñanos a nosotros que no sabemos ver. Bien. Bueno, vamos a culminar ya, profesor. Sí, pero yo solo quería decirle algo. Mire, ¿por qué no se está tomando de un supuesto, ¿no? Lo de la privatización es un supuesto, porque no está determinado, como lo dicen a alguien. ¿Por qué no circunscribirse a cosas tangibles, reales, puntuales, de hechos que se están dando, que sí tienen ustedes toda la razón del mundo, más no circunscribirse a unas posibilidades, porque de ahí se agarra pues el gobierno, para no darles la atención que ustedes merecen? En principio, yo quiero felicitar al padre de familia por su punto de vista y asumo las disculpas. Pido disculpas a los papás porque no los hemos informado y convocado. Pero para que estas disculpas tengan que tener coherencia, llamo a una reunión a todos los padres de familia para el día jueves a horas 6 de la tarde en la casa del maestro. Pidiendo las disculpas del caso, sí, porque también hay muchas personas que si hacen unas reuniones en la institución educativa, está prohibido hablar de política con los padres de familia. No se puede hablar de una política de cuidar la educación de los estudiantes porque inmediatamente nos informan ante la UGEL, ante el director, y nos estarían abriendo proceso administrativo. Creo que es uno de los temas en los cuales nosotros también nos cuidamos, y creo que por cuidar también esa parte, porque no nos estén diciendo que están haciendo político, sindical, información a los padres de familia, asusando, creo que hemos descuidado la otra parte de que es informarnos de adulto a adulto, de persona a persona. Entonces, pido mil disculpas y para el día jueves estaría asumiendo una citación a todas las APAPAS para el día jueves a las 6 de la tarde en la casa del maestro e informar. Y qué bien, así con críticas y autocríticas que podamos hacernos también nosotros, podemos avanzar y poder cuidar nuestra educación. Bien, profesor, en estos momentos hay delegación representativa de los docentes en diálogo con el gobierno. No, normalmente la última reunión hemos tenido el día lunes. ¿No hay programada otra reunión? Tampoco. Tampoco, solo están a la espera de que pudieran de repente llamarlos, convocarlos. El primer ministro ofreció hacer el puente, digamos así, para hacer una mesa de diálogo. Ojalá que pudiera hacerse. Y esperamos también con ellos. Bueno, lo que deseamos todos es lógicamente que el gobierno reaccione y pueda asumir la responsabilidad que le compete para que no se llegue al extremo de la huelga, ¿no es cierto? Hasta el último momento nosotros esperaremos eso y obviamente, mientras tanto, maestro, maestra, con fe, con esperanza y con mucha lucha, asumamos este reto de entrar a una huelga tan difícil como va a ser ahora, pero tan unida como va a ser también ahora, porque todo el país vamos a salir y hacer escuchar nuestra voz de protesta. Muchísimas gracias. Y a propósito, profesor, cuando juegue Perú se suspende la movilización también, la huelga. En épocas de lucha. No, estamos ahora en el Mundial. Es que el gobierno utiliza el mundial, utiliza a Guerrero. ¿O van a poner una pantalla gigante ahí para...? Utiliza a Guerrero como pantalla gigante, como pantalla de humo, como cortina de humo, ¿no? Para que... No, sí, muchos problemas han dejado Guerrero, y por ahí el impuesto selectivo al consumo y el precios altos en la gasolina y en todas las... Así que no hay que futbolizar mucho porque seríamos cómplices de que ocultamos la realidad y nos distraemos con el fútbol. El fútbol es bueno, tiene sus cosas buenas porque es bueno. Muchas gracias. Muy buenas tardes.